Hola, muy buenas tardes mis amados hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy día vamos a ir a nuestra clase virtual, que es la última de los libros históricos, en la cual vamos a ver el libro de Esdras, Nehemías y de Esther. Ahora vamos a ir con el libro de Esdras. Como pueden ver en la primera diapositiva, que es la portada, dice Antiguo Testamento, libro histórico, Esdras, y como subtítulo, El regreso. ¿Por qué el regreso? Porque recuerden que habíamos hablado hasta la clase pasada, hasta segunda de Crónicas, que es cuando el pueblo de Israel está dividido y el reino de Judá, que es el reino del sur, es cautivo por el imperio babilónico. Y también en el imperio babilónico también fue gobernado por el imperio persa, el cual como rey tuvo al rey Ciro en el año 539 y, y por un mandato del Señor que le puso en su corazón, así empieza el libro de Esdras. Bueno, segunda diapositiva, dice origen y fecha. Este libro no tiene un autor definido, pero la tradición judía lo atribuyen a Esdras, famoso por ser sacerdote y escriba. En el libro de Esdras muestra mucho que es un sacerdote y también un escriba muy letrado. Tiene mucho conocimiento de la ley de Dios y es por eso que el rey manda a Esdras para implantar la ley judía, ¿cierto? De la Torá. Su nombre significa Jehová ayuda. Antiguamente los libros de Esdras y Nehemías eran un solo libro. Más adelante ya los libros se empiezan a separar. Los libros de Esdras y Nehemías fueron escritos en arameo. La fecha que se escribieron estos libros fue alrededor de entre el 457 al 444 a.C. ¿En qué lugar? Jerusalén y Judá, destinatarios al pueblo judío que regresaba del cautiverio. Recordemos, como dije anteriormente, este libro no tiene un autor definido y la tradición judía se lo atribuye a Esdras, ¿ya? Porque fue un sacerdote y un escriba famoso, un cronista, le llamaban también a Esdras. También se le atribuye los libros de primera y segunda de Crónicas, también se lo atribuyen a Esdras. Entonces es una persona que en realidad era muy letrado, su forma de expresarse de forma poética era distinta a otros libros. Autor. Vamos a seguir. La tradición judía le atribuye este libro a Esdras, como dijimos anteriormente, y no solamente este libro, sino también le atribuye el libro de Nehemías. Sin embargo, el autor original sigue siendo desconocido, solamente lo relacionan por el contexto del contexto literario en el cual se expresa, que es como se expresaba Esdras, porque era un sacerdote bien letrado, entonces se iba por esa parte espiritual al escribir los textos. Esdras era conocido e identificado como sacerdote y escriba, lo podemos ver en Esdras 7:10, también como una persona fuerte y piadosa, un buen complemento. Muchas veces uno es fuerte, poco piadoso, o muy piadoso y muy poco fuerte, pero Esdras tenía las dos cosas, era fuerte y piadoso. Esdras era judío que volvió a Jerusalén desde Babilonia, o sea, desde el cautiverio. Esdras ayudó a instaurar de nuevo la adoración pura de Dios y enseñó sus leyes. Sí, lo vamos a hacer un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque trabajó junto a Nehemías para llevar a cabo la reforma religiosa. Recordemos que en este regreso al cautiverio se dividieron en tres partes. El primer regreso fue con Zorobabel, un gobernante, un líder, que fue el primer regreso del cautiverio del pueblo judío. Porque fue un decreto del rey Ciro que el Señor puso en su corazón y dio la oportunidad para que el pueblo judío regresara a construir, a edificar el templo en su ciudad, Jerusalén. Bueno, tema y propósito. Este libro narra o describe el retorno de los judíos que habían estado cautivos por el imperio babilónico hasta su regreso a Jerusalén y Judá y los pueblos de alrededor. Esdras nos provee detallada información sobre el pueblo judío, procedente del cautiverio babilónico bajo el rey Ciro. Recordemos que estaba el rey Ciro,
¿cierto? En el año 539. En el año 538, después de un año, el Señor pone en su corazón esto. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y así, de esa forma, el rey Ciro le permitió a los judíos volver a Jerusalén. Por eso se dice el decreto del rey Ciro o el edicto del rey Ciro. Esdras documenta la reconstrucción de la vida y la adoración en Jerusalén. También dice en otro punto: este libro constituye una vasta información sobre los 3 regresos a Jerusalén en un periodo de 9 décadas. Primero que nada, Zorobabel. Zorobabel regresó cuando el rey Ciro decretó la vuelta, ¿cierto? Cuando concedió el permiso para que el pueblo judío volviera a Jerusalén, el primero en tomar a las personas, a los jefes, a los líderes, fue Zorobabel, un gobernante, un líder, en la cual empezó con su primer regreso. Fue el primero que regresó de la cautividad junto a varios judíos para edificar templo. Pasaron 70 años, fecha estimativa, algunos dicen 60, hasta 50 han dicho, que el segundo regreso fue de Esdras para imponer la ley judía, la ley de la Torá, la ley de Moisés, al pueblo judío. Y el tercer regreso fue de Nehemías. Nehemías, un copero famoso del rey Artajerjes, del rey Asuero, que en griego es Jerjes. Así que ese fue el tercer regreso. Sin embargo, en este tiempo de Esdras y de Zorobabel, sin embargo, la autonomía política sin estorbos nunca pudo ser un hecho, ya que existía gran oposición por los pueblos del entorno. Imagínense, el rey Ciro proclamó un edicto en la cual tenía que volver el pueblo judío a su ciudad a edificar templo, y la cual el rey Ciro le proveía de joyas y riquezas, de materiales, para que no tuvieran no pobreza, sino que no tuvieran ningún problema en edificar, que tuvieran todo lo necesario, todo lo material, todo lo sustentable, todas las riquezas para que tuvieran de sobremanera para edificar templos. O sea, la bendición de Dios fue tremenda y ocupó al rey Ciro, un rey pagano, para edificar templos para el regreso de la cautividad del pueblo judío, para terminar, por decir, un castigo al pueblo judío por ser desobediente, por no llevar su palabra como él quería ante los reyes. Tema y propósito. Esta es la siguiente diapositiva. El estudio del regreso del pueblo judío de la cautividad babilónica es similar a un segundo éxodo. Si ustedes estudian este libro de Esdras, en la cual Zorobabel empieza el regreso y luego sigue Esdras, miren, primero empieza la salida, el viaje de regreso de Babilonia con Zorobabel. Es lo mismo es similar a cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, ¿cierto? Después, reedificación del templo y los muros de la ciudad por Zorobabel. Similar a lo que hizo Moisés, ¿cierto? Reedificación de un altar al Señor y de los muros de la tierra de Canaán. La proclamación de la ley. Similar a lo que cuando Moisés recibió las tablas de la ley. La oposición de los enemigos, acá en el libro de Esdras, ¿cierto? En la reconstrucción del templo hubo enemigos que presentaron mucha oposición por no ser partícipes de esta construcción, ya que Zorobabel puso las reglas y eran gente pagana, gente que no tenía a Dios en su corazón, y esto era un regreso para los judíos, era una fiesta totalmente para el pueblo judío. En su posición de escriba, Esdras obtuvo acceso a información a través de documentos administrativos persas. O sea, no cualquiera podía tener acceso a esa información.
sino que tenía que haber sido una persona en realidad letrada, una persona en realidad con una educación diferente, y este era Esdras, era sacerdote y escriba, un hombre letrado, un hombre educado, un hombre que tenía gran poder de conocimiento y gran sabiduría, y era reconocido por el pueblo, tanto de los persas como de los judíos. El contenido de este libro, primero que nada, empieza con el decreto del rey Ciro. Ojo, subrayado y destacado. Dice la palabra: despertó Jehová el espíritu del rey Ciro de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Bueno, y ahí el edicto del rey Ciro. Pero, ¿qué quiero resaltar? Es el, el decreto del rey Ciro por palabra y por escrito. O sea, nada fue al azar. Él lo dejó plasmado en una hoja, en un papel con su sello. ¿Para qué? Para que fuera una ley. El edicto del rey Ciro. O sea, era un decreto. Se hacía sí o sí. No había ningún problema en no hacer. O sea, no había que desobedecer. Y eso lo mandó Dios. Y el rey Ciro lo plasmó fuertemente en un papel. El primer regreso bajo Zorobabel. Recordemos que, como lo dijimos anteriormente, Zorobabel fue el primero que regresó de la cautividad en el año 537. Claro, 537 a.C. regresó junto a una buena cantidad de judíos, en la cual venían líderes, venían ancianos para edificar templo al Señor, y con sus familias. Reedificación del templo. Cuando estaban reedificando el templo, hubo oposición de adversarios. Los profetas Ageos y Zacarías predicaron en el tiempo de Zorobabel, 520 años, en el año 520 a.C. en adelante. Como siempre hemos dicho, fechas estimativas, pero en esos tiempos. En el tiempo de Zorobabel, el profeta Ageo y Zacarías fueron los que profetizaron y escribieron estos libros. Los libros, obviamente, de Ageo y Zacarías en esos tiempos. El templo terminado y dedicado. Acá hubo un pequeño problema, porque cuando se terminó el templo, claro, las personas que venían del cautiverio estaban contentos, gozosos porque habían terminado un templo, pero los que eran más ancianos, que también habían vivido mucho más años antes que los que venían gozosos, ¿cierto? Porque eran más jóvenes, ellos habían visto el templo del rey Salomón, ¿cierto? En su destrucción, y cuando lo construyeron vieron que no era tan grande, no era tan despampanante como lo fue el templo del rey Salomón, y tuvieron un pequeño pesar, tuvieron una pequeña tristeza. Entonces hubo una mezcla de gozo con tristeza, pero aún así se edificó templo. El segundo regreso de Esdras, bajo Esdras, lleva por orden del rey Ciro, para inspirar y disciplinar al pueblo de acuerdo con la ley judía. O sea, Esdras fue enviado por el rey Ciro para inspirar y disciplinar al pueblo de acuerdo con la ley judía. Esdras empezó a poner los parámetros, los fundamentos, los cimientos de la ley de Moisés a un pueblo judío que venía de regreso al cautiverio. Esdras se enfrentó con problemas como los matrimonios entre judíos y paganos. Tenemos que entender que cuando volvieron del cautiverio, en los tiempos de Zorobabel empezó a reconstruir templos, pero los judíos que estaban ahí se dieron por matrimonio, ¿cierto? Con los pueblos del entorno, que eran paganos. Y por eso también Esdras puso las leyes firmes, que no debería ser eso, que no debería ser como fue el pueblo desobediente de aquellos tiempos anteriores, en la cual Dios los castigó. Entonces Esdras estaba preocupado porque Dios lo iba a castigar de nuevo a ellos. Les dio otra oportunidad y de nuevo volvieron a hacer lo mismo. Estaba preocupado, y por eso Esdras estaba poniendo los cimientos, las reglas, los parámetros bajo la ley de Moisés. La última diapositiva, que también dice contenido, sale Zorobabel, Esdras, Nehemías, pero también sale una cronología. Ustedes pueden ver que ahí sale el cautiverio babilónico,
por mucho tiempo, 60, 70 años, y el regreso de Zorobabel en el año 537. Y salen unas fechas más, también sale Esdras, Nehemías, sale en la reina Esther, y en la línea superior, en la línea inferior, ustedes van a ver los reyes persas, Ciro, ¿cierto? Jerjes, Artajerjes, con sus fechas y con sus fechas respectivas, en la cual dan una línea no, una línea cronológica de cómo fueron los tiempos, los años en esa época. Bueno, mis amados hermanos, este es el libro de Esdras. Ahora vamos a ir al libro de Nehemías. Bien, mis amados hermanos, ahora vamos al libro de Nehemías. Y como subtítulo dice Los muros. Bueno, segunda diapositiva, origen y fecha. Bien, como lo dijimos anteriormente en el mismo libro de Esdras, este libro no tiene un autor definido, pero la tradición judía lo atribuye a Esdras, famoso por ser sacerdote y escriba. Bueno, Nehemías significa Jehová consuela. Sí, Jehová consuela. Espérenme un momentito. Bueno, quedamos en que Nehemías significa Jehová consuela. Claro, Esdras significa Jehová ayuda. Antiguamente, los libros de Esdras y Nehemías eran un solo libro, como lo dijimos también en la explicación del libro de Esdras. Más adelante se dividieron los libros. Antiguamente se decía, Nehemías se le decía segundo libro de Esdras, pero no, ahora es Esdras y Nehemías se separaron. Los libros de Esdras y Nehemías fueron escritos en arameo. La fecha de este libro, alrededor del 446 a.C., recordemos que fue escrito en el año 20 del rey persa Artajerjes, o el rey Asuero. No, disculpen, Artajerjes, el rey Asuero era el rey Jerjes. Lugar, Jerusalén. Destinatarios, al pueblo judío que regresaba del cautiverio. Autor, la tradición judía le atribuye este libro a Esdras. Y no solamente este libro, sino también el libro de Esdras. O sea, le atribuye el libro de Esdras y le atribuye el libro de Jeremías. Disculpen, de Nehemías. Pero esto solamente la tradición judía, porque el autor todavía sigue siendo desconocido. Pero como lo dije anteriormente, la forma, el contexto literario en el cual se escriben estos libros, se le otorga a Esdras. Bueno, sigo con la diapositiva. Nehemías era un famoso copero del rey Artajerjes. Recibió permiso para llevar a Jerusalén un grupo de judíos para levantar los muros caídos de la ciudad y purificar el templo. Nehemías era judío que volvió a Jerusalén desde Babilonia. Nehemías fue gobernador de Jerusalén entre los años 445 y 433 a.C. Trabajó junto a Esdras para llevar a cabo la reforma religiosa, la reforma de Nehemías. También Nehemías fue un ejemplo de liderazgo, fue un siervo piadoso que trajo avivamiento a un pueblo desalentado. Amados hermanos, quiero explicar bien esta parte. Nehemías fue un famoso copero del rey Artajerjes. Vio gracia el rey en Nehemías porque Nehemías le servía. Y un día él está sirviendo muy triste porque Nehemías había recibido las noticias de cómo estaba haciendo la construcción de la ciudad de Jerusalén, cómo se estaba reedificando el templo en los tiempos de Esdras, ¿cierto? De Zorobabel. Pero estaba escuchando que había mucha oposición enemiga, y eso lo entristeció. Y el rey Artajerjes lo vio triste mientras le servía vino en su copa y le dijo que qué le pasaba. Y Nehemías ahí le expresa su tristeza por su pueblo y halló gracia en los ojos de Artajerjes y le dio ese permiso para que fuera a su ciudad a levantar los muros. Es una historia muy bonita. Tema y propósito. Este libro nos cuenta el regreso de Nehemías a Jerusalén, que fue el tercer regreso judío, y nos narra el vivo interés de Nehemías por el pueblo que habitaba en Jerusalén. Este interés se expresa mediante las plegarias
por la reconstrucción de las murallas de la ciudad, a despecho de la fuerte oposición. Siempre hubo oposición. No dejó de haber oposición desde Zorobabel, Esdras y Nehemías. Durante 9 décadas hubo oposición. A pesar del edicto del rey Ciro, a pesar de que se comprobaba que el decreto les daba la facultad, la libertad para edificar templos, para levantar muros, pero aún así la oposición era enorme. Nehemías como gobernador de Jerusalén y Esdras como sacerdote de la ciudad instituyeron reformas entre el pueblo que generaron un despertamiento espiritual. El mensaje del libro lo hallamos en el logro de una meta mediante la oración y la firmeza frente a la frustración. ¿Por qué? Recordemos el punto anterior, que Nehemías como gobernador de Jerusalén y Esdras como sacerdote de la ciudad instituyeron la reforma entre el pueblo, que generaron un despertar espiritual. ¿Por qué? Porque el pueblo se estaba dando en casamientos mixtos, ¿cierto? Los hijos de los judíos eran dados de casamiento para las hijas de los paganos y las hijas de los judíos para los hijos de los paganos. Hay hubieron matrimonios mixtos, paganos, que esto no los permitía Dios, como lo dije anteriormente. Si el pueblo anteriormente, el pueblo judío, fue castigado por desobediente y ahora se le da otra oportunidad, nuevamente estaban cayendo en el error de desobedecer. Y esto llamaba la atención de Esdras, llamaba la atención de Nehemías y primeramente de Zorobabel. Y es por eso que, a pesar de estar reconstruyendo, a pesar de estar practicando las leyes, ponían las reformas fuertemente para no caer en el mismo error. La siguiente diapositiva dice contenido. Nehemías se entera de los problemas que agobian a su pueblo, Jerusalén, y Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Como les decía anteriormente, Nehemías se entera de los problemas que agobian a su pueblo y se puso muy triste. Y mientras le servía la copa de vino, el rey Artajerjes indagó de lo que le pasaba y envía a Nehemías a Jerusalén a levantar los muros. El regreso y la construcción de Nehemías. Reconstrucción. Nehemías y el pueblo reconstruyen los muros. Oposición de los adversarios, como le dije anteriormente, siempre hubo oposición. Esdras expone la ley al pueblo. Recordemos que Esdras trabajó juntamente con Nehemías en las reformas religiosas para el pueblo de Israel. Pacto del pueblo. El pueblo pactó, iba a ser obediente a la ley de Dios. El pueblo dedica los muros. Nehemías regresa a Jerusalén. Reforma de Nehemías. Acá esto se refiere al versículo 13. Al versículo 13, la reforma de Nehemías, que dice en un versículo que Nehemías regresa a Jerusalén. Creo el versículo 7, 13:7, se cree que, o sea, no se cree, se dice la palabra que Nehemías regresó al imperio persa, donde fueron cautivos, y nuevamente habló con Artajerjes para que le diera el permiso para volver. Y él le dio el permiso, y lo vamos a leer. Dice, para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasab por consideración a Tobías, haciéndolo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Bueno, ahí dice que vuelve, estuvo en el imperio persa nuevamente Nehemías y volvió. No lo cuentan como un cuarto regreso porque se cree que la ida y la vuelta eran al imperio persa, eran solamente para agradecer a Artajerjes, ya que Artajerjes también le preguntó, te dejo ir, pero ¿cuándo volverás? Entonces, ahí estaba la segunda vuelta de Nehemías, para poner orden al pueblo judío. También estaba en la siguiente diapositiva que dice Zorobabel, Esdras, Nehemías. También nuevamente está la cronología, ¿cierto?, de aquellos tiempos, pero también una palabra que está agregada que dice el profeta Malaquías profetizó en los tiempos de Esdras y Nehemías. Fecha estimativa entre Esdras y posiblemente también en los tiempos de Nehemías. Fue en ese tiempo
que profetizó el profeta Malaquías en los años 450, más o menos 450, 453 antes de Cristo. También se dice que por el 445. Entonces, por esas fechas está entre Esdras y Nehemías, que profetizó Malaquías, y recordemos que en los tiempos de Zorobabel profetizó Ageo y Zacarías. Bueno, mis amados hermanos, ya hemos pasado el libro de Esdras y Nehemías, solamente falta el libro de Esther. Muy bien, mis amados hermanos, ahora vamos con el libro de Esther. Pero antes de empezar el libro de Esther, quería corroborar la palabra que está en Nehemías capítulo 13, versículo 6. Ahí es donde nos confirma que Nehemías volvió para hablar con Artajerjes. Dice: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Está 6 y 7, lo van a entender, pero lean el capítulo 3 y lo van a entender muy bien. Ahora vamos con el libro de Esther, como subtítulo, La Reina. Bueno, el origen y la fecha. Este libro y el libro de Ruth, el libro de Esther y el libro de Ruth, son los dos únicos libros del Antiguo Testamento que llevan por nombres de mujeres. También hay que recordar que nombran mujeres, pero en los versículos de otros libros. Pero estos dos libros son los únicos que tienen nombre de mujeres: Esther y Ruth. El autor del libro es desconocido, aunque Mardoqueo, Esdras y Nehemías han sido sugeridos como posibles autores. Sin embargo, el que más se asemeja a su amplia familiaridad con la vida y costumbres de los persas es Mardoqueo. Mardoqueo fue el tío de Esther. También el siguiente punto dice Adasa. En el versículo 2, disculpen, en el capítulo 2, versículo 7 del libro de Esther, dice Adasa, ¿cierto? Si ustedes lo van a ver, dice: y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío. Entonces, Adasa quiere decir mirto, que significa Esther en hebreo, el cual vino de la palabra persa estrella, o posiblemente del nombre de la diosa babilónica Ishtar. O sea, hay un complemento de nombres en la cual podemos sacar conclusiones. La fecha, alrededor del año 486 al 465 a.C. Lugar, en Susa, es el imperio persa. Destinatarios a judíos dispersos por el imperio persa, por Persia. Autor. Bueno, el autor de este libro es desconocido, como lo dijimos anteriormente. También nombramos que Mardoqueo, Esdras y Nehemías figuran como posibles autores, pero por la amplia familiaridad con la vida, historia y costumbres persas, se otorga como autor a su tío Mardoqueo. Recordemos que Esther fue una mujer judía, sobrina de Mardoqueo, eso lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 7. Esther fue reina de Persia y Dios utilizó su gran valentía para salvar al pueblo judío de la destrucción. Esther era una mujer decidida, era una mujer muy buena, pero también la valentía y la decisión la hacían ser muy determinada. Tema y propósito de este libro. El libro narra la historia de la divina liberación de los judíos dispersos en días del rey persa Asuero, entre los años 485 al 465 a.C. Estaban condenados a muerte por intervención del malvado primer ministro Amán, pero se salvaron por intercesión de Esther y Mardoqueo. Mardoqueo sustituyó a Amán como primer ministro. Esther arriesgó su vida por salvar al pueblo. Lo podemos ver en el capítulo 4, versículo 16, cuando dice: y si perezco, que perezca. La particularidad de este libro es que no se menciona el nombre de Dios, pero se muestra muy claramente la mano del Omnipotente en la vida de su pueblo. Quiero ir un poquito a cada punto para referirme para explicarlo. El libro narra de la historia de la divina liberación de los judíos dispersos en días del rey persa Asuero. ¿Por qué? Porque Amán era un ministro
era un ministro del rey Asuero. Y el rey Asuero le había dado una potestad a Amán como ministro. Y todas las personas cuando veían a Amán se inclinaban, se arrodillaban en forma de respeto, en forma de que Amán era una autoridad. Pero Mardoqueo no lo hacía, y eso le llamó mucho la atención a Amán y lo enojó mucho. Y vio que Mardoqueo nunca lo hacía. Entonces Amán, el primer ministro, fue donde el rey Asuero y lo convenció de que había una cantidad de pueblos que eran los judíos, una cantidad de personas que era un pueblo judío, en la cual no le hacían caso a las leyes del rey. Y esto totalmente era un invento, era una trama de lo que estaba haciendo Amán, y convenció al rey Asuero que tenía que matar a todo el pueblo judío porque no le hacía caso al rey. Y el rey dice, también así, maten al pueblo judío, ¿ok? Y le dio la autoridad, le dio la potestad a Mardoqueo, a Amán, para que hiciera finiquitar ese juicio. Y Mardoqueo le dijo a la reina Esther, y la reina Esther se lo comunicó al rey Asuero, pero antes de eso, como dice ahí, estaban condenados a muerte por intervención del malvado primer ministro Amán, pero se salvaron por intercesión de Esther y Mardoqueo. Yo quiero ir a una parte que es muy buena, porque Esther halló gracia. Acá empieza con la reina Basti. La reina Basti era la esposa del rey Asuero. El rey Asuero en una fiesta estaba dado al vino y llamó a la reina Basti. Y la reina Basti no quiso ir. Y eso le cayó muy mal al rey Asuero porque era una desobediencia. Entonces la alejó como reina y llamó a todas las mujeres vírgenes para ver con cuál podía casarse. Y halló gracia en Esther, que era muy linda físicamente, la halló muy linda y se enamoró de la reina Esther. Y cuando la proclamó reina, la destituyó. Esther destituyó a Basti, pero por consecuencia de las órdenes del rey Asuero. Y Esther sabía de lo que estaba tramando Amán. Y Esther le pidió un solo deseo, un solo anhelo que tenía en su corazón. Y el rey Asuero le dijo, te doy todo, si quieres hasta la mitad de mi reino, pídeme lo que quieras. Y ella le pidió que dejara libre, dejara de perseguir al pueblo judío y que por favor lo dejaran en libertad. Y así fue y gracias a la intercesión de Esther, el pueblo judío está libre. Y fíjense que, como decía en el capítulo 4, versículo 16, dice, si perezco, que perezca. ¿Por qué dijo eso? Porque tenía que entrar a hablar con el rey. Sin un permiso ella iba a llegar y entrar. Y si hacía eso era una desobediencia, era una falta de respeto. Y el rey, lo más probable es que la mandara a matar, la mandara a ahorcar. Pero ella con su valentía fue y dijo, si tengo que morir, bueno, que muera, ¿cierto? Entonces, pero ella tenía que salvar a su pueblo. Y eso fue lo que le pidió al rey Asuero. Dice, Esther arriesgó su vida por salvar a su pueblo, si perezco que perezca. La particularidad de este libro es que no se menciona el nombre de Dios. En el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios, pero muestra claramente la mano, como dice, del Omnipotente, del Todopoderoso, para salvar la vida de su pueblo, para caer en gracia a Esther, mujer judía, a un rey pagano. Bueno, el contenido de este libro, Esther reemplaza a la reina Basti. Hay muchos, la reina Basti no se ve, no hay mucho contenido de ella, no se sabe mucho de ella con respecto con lo que sale en la Biblia. Pero cuando la reina Basti fue llamada por el rey Asuero estaba dado al vino. Hay muchas versiones. Una de ellas, por ejemplo, es que si la llamaba y la reina Basti iba, a lo mejor iba a ser deshonrada delante de todos los que estaban ahí
por los temas que en esos tiempos era mucho pecado inmoral. O también otra, por decir, otra vía de la cual la reina Basti no quiso ir donde el rey Asuero, porque posiblemente estaba embarazada del rey Artajerjes. Entonces no se encontraba en condiciones de ir porque a lo mejor tenía que beber vino, disfrutar de fiesta hasta días, porque celebraban fiestas más de 7 días. Entonces esas son más o menos eh, la, eh, los caminos del cual la reina Basti no quiso ir, desobedeció al rey Asuero. Y eso fue un desafío para el rey. Es por eso que el rey la destituyó como reina. Esther es proclamada reina en este libro. Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Lo querían matar al rey. Amán trama la destrucción de los judíos. Esther promete interceder por su pueblo. La caída de Amán, cuando el rey Asuero descubre que Amán estaba tramando muchas cosas contra Mardoqueo, que Mardoqueo le había salvado la vida porque le avisó que lo querían matar, asesinar al rey. Es por eso que después el rey, cuando supo que todas las tramas que había hecho Amán, todas las mentiras, mandó ahorcar a Amán. Decreto del rey Asuero a favor de los judíos, que todos los judíos podían estar libres. Después de esto se da la fiesta de Purim, que es la liberación de los judíos en los tiempos de Esther. Y la fama de Mardoqueo. Mardoqueo fue nombrado primer ministro del rey Asuero en esos tiempos, un judío. Y bueno, la última diapositiva es similar a las anteriores de los demás libros de Esdras y Nehemías, en la cual sale la cronología en los tiempos de Zorobabel, Esther, Esdras, Nehemías, la cronología del regreso del cautiverio. Eso con sus respectivos reyes persas. Así que ese es los 3 libros históricos, los últimos 3 libros históricos en la cual vamos a estudiar. Recordemos, voy a hacer un pequeño repaso. Teníamos a Josué, ¿cierto? Josué, Samuel. En Josué vino el tiempo de los jueces, ¿cierto? Josué fue el tiempo de la conquista. Después vino el tiempo de los jueces, en la cual se levantaron 13 jueces en ese libro, pero el último juez, nombran a Sansón, pero el último juez fue Samuel, que vino en los libros después, que venía primero y segundo Samuel. Último juez, primer profeta. Y en esos libros de Samuel empiezan a nombrar los reyes, Saúl, David y Salomón. Y después de eso, después de Salomón empieza el reino dividido, ¿cierto? El reino del norte, que era el reino de Israel con capital Samaria, y el reino del sur, que era Judá con capital Jerusalén. Recordemos que cada uno tuvieron una cantidad de reyes, ¿cierto? En el reino del norte, todos los reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y en el reino del sur, no todos hicieron lo malo, pero la mayoría sí. Y a raíz de eso, el imperio asirio tomó cautivo el reino del norte, en la cual no hubo remanente que volviera, y si hubo muy poco, y en el reino del sur fue cautivo por 70 años por el imperio babilónico, en la cual después el imperio persa se hizo cargo de ese imperio, y fue el edicto del rey Ciro en el año 538 que los hizo volver en el año 537 por Zorobabel. Así que más o menos es una cronología a grandes rasgos para que tengan más o menos la idea de cómo fue todo esto. Bien, mis hermanos, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, y vean las diapositivas y escuchen estas clases. Cualquier consulta por interno o al WhatsApp que tenemos de ITIP. Que Dios los bendiga mucho. Bendiciones.